Hola, mi nombre es Mariana Rodríguez Barreno y soy investigadora de la Casa de la Literatura Peruana y hoy quisiera comentarles algunos aspectos sobre el contexto que marcó la producción literaria de César Vallejo. Si trazamos una línea histórica en torno a la obra de Vallejo, veremos que en efecto esta atraviesa periodos muy álgidos. Por ejemplo, durante el tiempo en el que Vallejo empieza a publicar sus primeros poemas, el presidente Leguía empezaba también su segundo gobierno, más conocido como la Patria Nueva. Ello daría después lugar al llamado oncenio. Por entonces se efectuó un gran despliegue del capital extranjero, ya que su intención era invertir en la modernización del Perú. Sin embargo, aquella modernidad iba de la mano con una fuerte represión en donde la libertad de expresión se vio limitada. En el plano de la cultura es un momento de muchos cambios y un personaje importante es Raúl Porras Barrenechea, difusor del conocimiento intelectual en el país. Entonces, así como existió precisamente una inversión muy fuerte de capital extranjero, básicamente por la entrada de la industria norteamericana, empezaron a modernizarse ciertos aspectos de la ciudad y a ampliar esta ciudad, imitando un modelo francés que construía plazas, imponía monumentos, hacía grandes bulevares, precisamente para dar el aspecto a Lima de una urbe moderna y menos de una ciudad poblada por restos arqueológicos prehispánicos. Como decía, debido al influjo norteamericano, una gran novedad en el plano cultural de la capital y en algunos otros lugares del Perú es el cine, que empieza a llegar con bastante frecuencia. Se empiezan a abrir también teatros que se convierten en salas cinematográficas y uno de los referentes importantes para los espectadores de la época es el cine o las películas de Charles Chaplin. La intelectualidad peruana por entonces se reunía además en el famoso Palais Concert, cuyas reuniones y tertulias literarias eran presididas por el escritor Abraham Valdelomar, a quien Vallejo también conoce. Asimismo, una figura importante fue el poeta Juan Parra del Riego, un poeta que avaló a jóvenes escritores como Vallejo en la publicación de sus obras y en la afiliación con otros escritores como Valdelomar, que dirigían por entonces las élites literarias en el Perú. Asimismo, en 1921 se celebró el centenario de la independencia del Perú, una festividad que fue motivo para la remodelación de diversas partes del Perú, como venía diciendo hace un momento, debido a varios regalos de naciones aliadas como España, Italia o Alemania. A nivel internacional, en 1919 también es importante enfatizar que Adolf Hitler toma el poder del Partido Nacional Socialista. Como bien sabemos, eso tendrá consecuencias muy severas a lo largo del mundo. Asimismo, en el contexto es importante la figura de Raúl Haya de la Torre, dirigente aprista y opositor a Leguía. En 1924, Haya es deportado a México, desde donde seguirá operando y formalizará además la constitución del Partido Aprista. Sus reclamos abogaban por la nacionalización de las tierras acopiadas por los gamonales y terratenientes esencialmente, y por buscar un mejor trato a la clase proletaria. Sus ideas fueron bien recibidas por los peruanos, lo que hizo al APRA el primer partido masivo en el país. Además, es de recordar que Haya de la Torre perteneció al Grupo Norte, por el cual Vallejo también circuló. Sin duda, su desarrollo también influyó en la posición comunista que el poeta adoptaría más decididamente en Europa. En segundo lugar, otra figura clave es la de José Carlos Mariátegui, filósofo y pensador cuya intención, después de una estancia en Europa, era instaurar un partido socialista en el Perú desde una orientación básicamente marxista. Con ese anhelo salen publicados los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana hacia 1928. Para entonces, hacía 4 años que Vallejo había partido rumbo a París.
El intercambio epistolar entre ambos da cuenta de sus correspondencias ideológicas y de la amistad que sostuvieron a la distancia hasta la muerte de Mariátegui en 1930. Ya en el contexto europeo, además, el ascenso del socialismo y de las diversas persecuciones que se dieron en varios países a los miembros de asociaciones políticas, como fue el caso de Vallejo en París, es importante trazar el desarrollo de la Guerra Civil Española con el ascenso del general Primo de Rivera en adelante, las guerras de trincheras entre los falangistas y lo que vendría a ser el desarrollo de la Segunda Guerra en el mundo. Vallejo fallece en 1938, agobiado por este devenir, y no llegará a ver el estallido de estos terribles acontecimientos.